La ciudad se cernía sobre Samuel como un gigante de concreto, decidido a aplastarlo bajo el peso de la indiferencia. Hace apenas unos meses, su nombre figuraba con orgullo en las placas de latón de una oficina próspera en el centro, pero ahora solo quedaba el eco punzante de las deudas y el polvo gris de un inventario totalmente vacío. Samuel caminaba por su pequeño apartamento, donde el frío se filtraba por las ventanas mal selladas y a través de las grietas de su propio espíritu quebrado. La fe, esa llama que alguna vez lo guió con certeza, se había extinguido bajo el peso de los números rojos y las llamadas incesantes de cobradores que no entendían de segundas oportunidades. Se sentía profundamente abandonado, como un náufrago en un mar de asfalto, donde las oraciones parecían rebotar contra un techo de plomo invisible. Su negocio de muebles artesanales se había esfumado en una serie de crisis económicas que no pudo prever. En ese rincón de precariedad absoluta, donde el hambre empezaba a ser una invitada recurrente y silenciosa, Samuel comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre Dios y el destino. Una tarde de lluvia persistente y melancólica, mientras buscaba algo de valor entre las cajas que aún no había desempacado de su antigua casa, sus manos rozaron un objeto pesado y frío, escondido en el fondo de un baúl. Era la Biblia de su abuelo, una reliquia encuadernada en un cuero desgastado que aún conservaba un sutil aroma a tabaco de pipa y sabiduría antigua. Al abrirla con dedos temblorosos, Samuel no encontró solamente las páginas amarillentas de las escrituras. Descubrió un tesoro inesperado de anotaciones manuscritas que poblaban densamente los márgenes de los evangelios. Su abuelo no se limitaba a leer la palabra sagrada, la diseccionaba y la vivía de una manera que Samuel jamás había escuchado en los sermones cargados de culpa de su infancia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, una línea roja subrayaba con fuerza una promesa que brillaba con luz propia. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Al lado del texto, con una caligrafía firme, el abuelo había escrito: la fe no consiste en esperar a que las cosas cambien. La fe es la certeza absoluta de saber que ya han cambiado en el reino de lo invisible. Samuel sintió una esperanza desesperada que le quemaba el pecho con una intensidad desconocida. Durante años, la tradición religiosa le había enseñado que el sufrimiento era una prueba de humildad necesaria para alcanzar la gloria eterna. Sin embargo, las notas de su abuelo sugerían algo radicalmente distinto: la existencia de una ley espiritual de atracción codificada dentro de los mismos textos sagrados. ¿Era posible que el creador del universo hubiera dejado las llaves de la abundancia a plena vista de todos, disfrazadas bajo el velo de parábolas antiguas? El conflicto interno comenzó a devorarlo. Por un lado, estaba la religión tradicional que exigía una sumisión pasiva ante la miseria como si fuera voluntad divina. Por el otro, esta ley que sugería que el pensamiento alineado con una creencia inquebrantable podía, literalmente, mover las montañas de su propia realidad económica. Samuel miró sus manos vacías y volvió a fijar la vista en las palabras subrayadas. En ese momento, decidió que no tenía absolutamente nada que perder. Si la fe era una sustancia real, y no solo un concepto abstracto, estaba dispuesto a construir su futuro con ella, incluso sobre las cenizas de su fracaso anterior. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Samuel decidió no pedir ayuda con la actitud derrotada de un mendigo. En cambio, cerró los ojos y, siguiendo las instrucciones marginales que su abuelo había dejado escritas, comenzó a visualizar su vida no como la pesadilla que era, sino como el sueño que deseaba fervientemente. Intentó sentir el peso sólido de las llaves de un nuevo taller en su mano. Inhaló profundamente buscando el olor a madera fresca y buscó dentro de sí la paz inefable de tener todas sus cuentas saldadas. Fue un ejercicio mental agotador. Su lógica racional le gritaba que se estaba volviendo loco, pero él persistió hasta que una extraña calma lo envolvió por completo. Apenas 2 días después, ocurrió algo que desafiaba cualquier probabilidad estadística. Un antiguo cliente lo contactó para pagarle una vieja deuda que Samuel ya había dado por perdida hacía mucho tiempo. No era una fortuna,
pero representaba la cantidad exacta para cubrir el alquiler atrasado y comprar comida. Fue un pequeño milagro económico, una señal tangible de que el universo estaba empezando a responder a la frecuencia de su nueva convicción espiritual. El corazón de Samuel comenzó a latir con un propósito que creía haber perdido para siempre en la oscuridad. Con avidez, empezó a estudiar cada nota, sintiendo que por fin había descubierto el código secreto de la existencia. Sin embargo, mientras pasaba las páginas buscando más secretos para escalar rápidamente hacia la riqueza, sus ojos se detuvieron en una nota escrita en el reverso de la última página. Estaba escrita con una tinta negra muy oscura y el papel parecía haber sido presionado con tal intensidad que la pluma casi lo había perforado. Su abuelo había dejado allí una advertencia sombría que detuvo en seco su euforia. La nota decía textualmente: «Cuidado, Samuel. El poder de pedir es real, pero existe un peligro mortal en recibir aquello que se desea sin estar espiritualmente preparado. El alma que atrae abundancia externa antes de purificar su propio templo interno termina siendo devorada por su propio tesoro». Samuel sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Aquella advertencia final parecía un presagio oscuro sobre lo que estaba por venir, una grieta inquietante en el cristal de su nueva realidad. ¿Qué significaba exactamente estar preparado? ¿Y qué precio tendría que pagar si su deseo se manifestaba antes de que su propio carácter fuera lo suficientemente fuerte para sostenerlo? Samuel cerró la Biblia con fuerza, pero las palabras de la advertencia seguían ardiendo en su mente como brasas encendidas en la oscuridad total. Tras el escalofrío inicial provocado por la advertencia de su abuelo, Samuel decidió ignorar el miedo por completo. El éxito, cuando llega de forma repentina y avasallante, actúa como un narcótico poderoso que nubla el juicio más severo. Samuel empezó a aplicar con una disciplina casi militar los decretos que encontraba en las densas notas marginales de los evangelios. Cada mañana, antes de que el sol bañara los tejados grises de la ciudad, se sentaba frente a la ventana y declaraba su prosperidad con una convicción absoluta que rozaba la arrogancia. No pedía favores, ordenaba al universo basándose en la promesa bíblica de que su palabra no volvería vacía. Los resultados fueron vertiginosos e irreales. En cuestión de pocos meses, aquel pequeño taller de muebles que agonizaba entre deudas se transformó en una empresa pujante con pedidos que llegaban sin cesar de todas partes. Samuel ya no vestía las ropas gastadas de su época de miseria. Ahora caminaba por las calles con la seguridad de quien se cree dueño absoluto de su propio destino. Se mudó a un lujoso apartamento y su nombre empezó a sonar con fuerza en los círculos empresariales más importantes del país. Sin embargo, con la llegada masiva del dinero, una sombra oscura empezó a alargarse sobre su carácter. Samuel se volvió frío, distante y casi mecánico en su trato personal. Su familia, aquella esposa e hijos que lo habían sostenido con un amor inquebrantable en los días de hambre y frío, ahora parecía un estorbo para su supuesto estado vibracional superior. Cuando su esposa intentaba hablarle de sus preocupaciones diarias, él la interrumpía con una suficiencia hiriente. Les decía que sus pensamientos mediocres y negativos interrumpían su flujo de abundancia infinita. Estaba tan obsesionado con la fuerza de su propia mente que olvidó por completo que el amor es el vínculo perfecto que sostiene la vida. El ego, ese enemigo silencioso que su abuelo tanto temía en sus notas, se había sentado finalmente en el trono de su corazón, desplazando la fe genuina por una soberbia espiritual, disfrazada de iluminación metafísica. En medio de este ascenso meteórico, apareció Julián, un socio comercial con una sonrisa impecable y promesas de una expansión internacional que llevaría la marca de Samuel a niveles nunca antes vistos. Samuel, cegado por su sensación de infalibilidad y creyendo que su mente era un imán que solo podía atraer el bien, no vio las señales evidentes de peligro. Firmó contratos complejos sin revisar la letra pequeña y delegó el control total de las finanzas, convencido de que su decreto diario de protección era un escudo impenetrable. Pero la realidad material tiene leyes implacables cuando se descuida la prudencia. Una mañana, Samuel llegó a su oficina solo para encontrar un vacío sepulcral. Las cuentas habían sido vaciadas sistemáticamente, y Julián había desaparecido sin dejar rastro alguno,
llevándose consigo el capital operativo y las patentes de sus diseños más valiosos. El golpe fue devastador, un impacto seco que lo dejó sin aliento ni esperanza inmediata. La estructura de cristal que había construido con tanta rapidez se resquebrajó en 1000 pedazos, dejándolo nuevamente al borde del abismo financiero. Desesperado, Samuel regresó a la vieja Biblia de su abuelo. Buscaba con ansiedad una fórmula mágica, un salmo que funcionara como un hechizo de restitución para recuperar su imperio perdido. Pero al abrir las páginas, sus ojos no cayeron en una promesa de riqueza, sino en la historia de José en Egipto. Meditó profundamente en cómo aquel joven, a pesar de ser traicionado por su propia sangre y arrojado a la oscuridad de una cisterna, mantuvo su visión intacta. Pero había una diferencia crucial. José no atrajo el éxito desde la vanidad, sino desde una fidelidad inquebrantable a un propósito divino que trascendía su propia comodidad personal. Samuel comprendió entonces que su caída no era un castigo cruel del destino, sino una corrección necesaria para la supervivencia de su alma. Había estado usando leyes espirituales sagradas para alimentar su propia importancia y vanidad personal. El punto de quiebre definitivo llegó durante una noche de insomnio absoluto, con el dolor punzante de la traición de Julián aún vivo en su pecho. Al pasar las hojas amarillentas, encontró un pasaje subrayado con un trazo firme en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra corazón brillaba con una intensidad sobrenatural. Samuel se dio cuenta de su error fatal. La atracción bíblica no nace de la voluntad humana, sino que opera desde las profundidades del ser. No atraemos lo que pensamos con la fría lógica, sino lo que realmente somos en la esencia de nuestro corazón. Se miró al espejo del pasillo y no reconoció al hombre soberbio y vacío en el que se había convertido. La traición externa de su socio era simplemente el reflejo de su propia traición interna a los valores que su abuelo tanto amaba. La abundancia lograda era hueca, porque no tenía raíces en la integridad espiritual. Con lágrimas de un arrepentimiento profundo, Samuel cerró la Biblia y por primera vez en meses no hizo un decreto de riqueza material. Se arrodilló en el suelo frío y pidió con humildad que su corazón fuera purificado. Comprendió que para atraer la verdadera bendición de Dios, primero debía vaciarse de su propio ego. La prueba de su intención apenas comenzaba, y el camino hacia la redención sería más difícil de lo que jamás imaginó. La crisis final no tardó en golpear con una fuerza que amenazaba con desintegrar lo poco que quedaba de su cordura. Samuel se encontraba en su oficina, rodeado de cajas de cartón y notificaciones judiciales que parecían lápidas de papel sobre su escritorio. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando Julián, su antiguo socio, lo contactó a través de un emisario con una propuesta que olía a azufre. Podía recuperar una parte sustancial de su capital si accedía a participar en una maniobra legal fraudulenta que culparía a sus empleados más antiguos del desfalco masivo. Era el clímax de su prueba, elegir entre salvar su prestigio y su riqueza o actuar bajo los principios de integridad que su abuelo había subrayado con tanta insistencia en las páginas de Proverbios. Su mente egoísta le susurraba que era una oportunidad para atraer de vuelta su dinero, pero su alma, ahora despierta, sabía que no se puede manifestar luz desde la oscuridad del engaño. Con un suspiro que parecía liberar el peso de años de soberbia, Samuel rechazó la oferta y decidió emprender el camino de la redención. Vendió su lujosa mansión, sus vehículos de colección y hasta sus relojes de oro para liquidar hasta el último centavo que les debía a sus proveedores y empleados. Mientras firmaba los finiquitos, sintió que cada rúbrica era un clavo en el ataúd de su antiguo yo. Al llegar a su casa, ahora una vivienda pequeña en un barrio modesto, fue recibido por su esposa e hijos no con reproches, sino con un abrazo que le devolvió la vida. La tensión que había fracturado su hogar se desvaneció en el instante en que Samuel pidió perdón por su arrogancia. Descubrió que la verdadera fe que obra por el amor no se trata de obtener cosas, sino de sacrificar el yo inferior por un propósito superior. En esa precariedad material, Samuel encontró una riqueza espiritual que nunca había conocido en sus días de opulencia desmedida. En el preciso momento en que Samuel aceptó su pérdida total
y se entregó a la voluntad divina con una paz inquebrantable, el universo respondió de una forma que desafiaba toda probabilidad estadística. Un grupo de inversores internacionales que habían seguido de cerca su trayectoria y quedaron impactados por su integridad inusual al priorizar a sus trabajadores sobre su propia fortuna, lo buscaron para liderar un nuevo proyecto de escala global. No solo recuperó lo perdido, sino que la manifestación fue masiva, superando con creces cualquier decreto que hubiera hecho antes. Pero esta vez, el dinero no era el fin, sino la herramienta. Samuel comprendió la conexión teológica profunda que su abuelo quería enseñarle. Figuras como Abraham no esperaron a ver a su descendencia para caminar con la certeza de ser padres de naciones. Ellos usaron la sustancia de lo que se espera, como menciona Hebreos 11:1, para moldear la realidad física a partir de la convicción invisible del Espíritu. La resolución de su vida fue satisfactoria y plena. Samuel restauró su imperio comercial, pero lo transformó en una plataforma de bendición para miles de personas hambrientas de esperanza. Sus mañanas ya no empezaban con decretos de ambición ciega, sino con oraciones de gratitud y una alineación consciente con el bien común. La Biblia de su abuelo seguía abierta en su escritorio, recordándole que es el manual original de la manifestación, donde el pensamiento y el sentimiento se unen para crear mundos enteros. Al final, Samuel entendió que la verdadera ley de atracción es la ley de la semejanza espiritual. Solo puedes atraer aquello que ya eres en tu interior. La paz que ahora habitaba en su pecho era algo que ninguna cuenta bancaria, por abultada que fuera, podía comprar jamás. Su historia se convirtió en un faro para otros, demostrando que cuando tu corazón está alineado con el cielo, la tierra no tiene más remedio que obedecer. Todo comienza con una semilla en el pensamiento, regada con la fe del alma, para finalmente florecer en una realidad que supera cualquier sueño humano. Hoy, el éxito de Samuel es el reflejo de una verdad eterna que resuena a través de los siglos. Cambia tu interior y el mundo entero se transformará ante tus propios ojos. La pregunta ahora es para ti que escuchas. ¿Estás dispuesto a soltar el control del ego para permitir que la ley de la fe trabaje a tu favor? El poder de tu propia fe te está esperando, listo para manifestar no solo lo que deseas, sino lo que realmente estás destinado a hacer según el diseño divino.